Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Hola a todos. Son las 9:10 m. En Seattle son las 6 p.m. En París son las 6 p.m. En Marsella, y es un gran placer darles la bienvenida a este primer club de revistas IQES del año 2025. Soy Mohamed Moti de la Universidad de la Sorbona y el Hospital Saint-Antoine en París, en Francia, y al comenzar este nuevo año 2025, estoy muy emocionado de ver tantas caras conocidas y nuevos miembros uniéndose a nosotros en las actividades del IC. Y entre todas las actividades, creo que este club de revistas siempre ha sido una piedra angular del intercambio de conocimientos, donde intentamos unir la investigación y la práctica y para fomentar un ambiente de pensamiento crítico e innovación. Y este año nuestro objetivo no es solo continuar con esta tradición, sino también profundizar nuestro impacto, explorando algunos estudios innovadores y tal vez tener más conversaciones interdisciplinarias. Verán el tema elegido para hoy. Creo que refleja este compromiso de avanzar las fronteras de la hematología y específicamente el trasplante de células hematopoyéticas. Como siempre, animaría a todos a participar activamente, compartir sus ideas, sus comentarios. Por favor, hagan preguntas, porque obviamente la fortaleza de este club de revistas radica en las diversas perspectivas y la experiencia que cada uno de ustedes aporta. Así que comencemos este año con el espíritu de curiosidad y colaboración. Y el artículo seleccionado para hoy es un trabajo del doctor Masumi Ueda Oshima, publicado en Winter Science Translational Medicine a finales de 2024. Y somos muy afortunados, privilegiados y honrados de tener con nosotros para discutir este artículo al autor principal, el famoso doctor Rainer Storb, quien creo que está entre los padres fundadores del trasplante de médula ósea y le debemos mucho. Y quizás recuerden, hace un par de años él fue nuestro primer gigante en hematología como parte de Parados sobre los hombros de los gigantes. Ceres. Y su entrevista ya fue publicada y pueden consultarla en Clinical Hematology Translational, la revista revisada por pares del ICH. Y para discutir el artículo tenemos a otro experto en el campo y un amigo del ICH y colaborador, a saber, el profesor Christian Chabonot, del Institut Pauli Calmet, en Marsella, y Rainer y Christian discutirán este artículo. Haré mi mejor esfuerzo para moderar. Pueden ver el resumen del artículo. Es un estudio muy único porque los autores lograron obtener muestras de sangre de 16 pares de donante-receptor relacionados, con una mediana de 33 años, 34 años, llegando hasta 45, 46, incluyendo al receptor de HCT que más tiempo ha sobrevivido, receptor de HCT course en el mundo. Y nos encantaría escuchar algunas buenas noticias sobre este paciente. Y además, para 11 de los 16 pares también estaba disponible una muestra del donante del momento del trasplante para comparación. Y utilizando estas muestras, los investigadores realizaron una secuenciación dúplex ultrasensible de genes que están recurrentemente mutados en malignidades mieloides y hematopoiesis clonal.
Y estoy seguro de que muchos miembros de la audiencia están familiarizados con esto, porque siempre que hoy en día tenemos una malignidad mieloide recién diagnosticada, tenemos que obtener este famoso panel de NGS y examinar estos recurrentes, genes mutados, pero también los autores aquí examinaron un conjunto de regiones o genómicas funcionalmente neutrales, que serían representativas del contenido genómico humano en general. Y, por supuesto, esto es bastante único. Puedes ver un diseño esquemático del estudio. El receptor, el paciente que recibió el trasplante de células madre de los donantes, las células madre, se recogieron las muestras. Algunas de las muestras, 11 de 16, estaban disponibles desde el momento del trasplante y luego, por supuesto, más adelante para los 16. Y el rango es bastante amplio, de 6 a más de 46. Hay algunas figuras hermosas y de hecho bastante sencillas de entender. Así que seleccioné algunas de estas figuras. En esta, de hecho, el gen que encontraríamos recurrentemente mutado en mielodisplasia, el llamado panel AML, ya se detectó en todos los donantes sanos, incluso en los más jóvenes, y tienen múltiples variantes exónicas de hematopoiesis clonal en el panel AML. Y por supuesto, como se anticipó, hubo una tendencia hacia un mayor número de variantes únicas de CH con el aumento de la edad, y discutiremos esto. Los autores también compararon el ritmo de cambio. De hecho, con el tiempo en donantes sanos, el llamado envejecimiento normal, versus lo que sucede después del trasplante, porque se podría suponer que el fenómeno del trasplante va a crear un ambiente muy especial o específico que tendría un impacto negativo o positivo en el proceso. Y, de hecho, hubo un aumento en la adquisición general de mutaciones en la región neutral del genoma con la edad, y la expansión clonal ocurrió más rápidamente en genes asociados con AMR racers en regiones genómicas aleatorias. Los autores también compararon las variantes compartidas en el par donante-receptor post-trasplante, y de hecho, y también pudieron investigar si las mutaciones individuales preexistentes en el donante se expandieron en mayor medida en el receptor en comparación con el donante después de un trasplante. Y mi resumen personal, después de leer este artículo un par de veces, se muestra aquí, y estos son los puntos que discutiremos con el doctor Storp y el doctor Chabonot. Primero, la hematopoiesis clonal está presente en todos los donantes, incluso tan jóvenes como de 12 años. Y estas mutaciones estaban comúnmente asociadas con los culpables clásicos, diría yo, DNMT3A, TET2, ASXL1, que están vinculados a malignidades mieloides. Las tasas de mutación en el receptor post-trasplante fueron similares a las observadas en los donantes, mostrando que no hay un aumento significativo debido al proceso de trasplante. Y esto sugiere, y es una información importante, lo puse en rojo, que el trasplante no acelera inherentemente la expansión clonal impulsada por mutaciones MONPOR en el receptor. Cuando se trata de mutaciones compartidas, la mayoría de las mutaciones no se expandieron significativamente, incluso décadas después del trasplante, aunque algunas de las mutaciones fueron transferidas del donante al receptor. Y
La expansión de estas mutaciones compartidas fue modestamente asociada con el tiempo transcurrido desde el trasplante, pero no fuertemente con la edad del donante. Y creo que obviamente la mayoría de nosotros estábamos convencidos de esto. El estudio destaca la inmensa capacidad regenerativa del sistema hematopoyético humano, incluso décadas después del trasplante. Pero también creo, y es realmente importante hacer estos estudios a largo plazo, proporciona tranquilidad que la expansión clonal debido a mutaciones del donante es rara y no aumenta significativamente el riesgo de malignidad en los sobrevivientes a largo plazo. Así que me detendré aquí esta introducción. Nuevamente, Rainer, Cristian, gracias por acompañarnos hoy. Sé que es relativamente temprano por la mañana para ustedes en Seattle, pero estamos muy honrados de tenerlos a ambos con nosotros. Y como de costumbre, mi primera pregunta va para el que no es coautor. Este es Cristian aquí. Y de hecho, Cristian, tú estabas entre aquellos que querían seleccionar este artículo para esta discusión. ¿Por qué sientes que este artículo es importante? Bueno, gracias, Mohamed y Reiner. Es realmente un privilegio tener esta conversación con ustedes. Para responder a tu pregunta, Mohamed, creo que un aspecto que calificaría de este trabajo es puramente académico, producción. Así que esto no quiere decir que no sea interesante observar ensayos aleatorizados que comparen diferentes estrategias que integren medicamentos innovadores, inmunoterapias y demás. Pero este es realmente una perspectiva académica y un conjunto de tratamientos. Ha sido desarrollado principalmente en el ámbito académico, el trasplante de células madre y desafortunadamente, supongo, no generará grandes ingresos, pero nos permite explorar, creo, una pregunta fascinante que es si agotamos el sistema hematopoyético en el proceso de trasplante de células madre. Y la otra razón por la que estaba interesado es que, en paralelo con mi actividad clínica, todavía estoy interesado en la biología de las células madre y en los modelos animales. Y hay una controversia en curso sobre la relevancia de los modelos de trasplante, especialmente en modelos de roedores, porque estas son y condiciones no homeostáticas. ¿Lo que observamos sobre la biología de las células madre es relevante o no? ¿Es eso lo que sucede? En condiciones normales, las células madre se renuevan de la misma manera después del trasplante de células madre y así sucesivamente. Y obviamente el tercer aspecto es que en la última década más o menos ha habido una gran discusión en la comunidad de trasplantes sobre qué tipo de donante deberíamos seleccionar, especialmente en el contexto del trasplante haploidéntico. Hay una tendencia a seleccionar donantes más jóvenes porque es más fácil en algunas condiciones. Así que pensé que las observaciones en este artículo eran bastante refrescantes y también bastante instructivas en términos de no deberíamos descartar, si puedo decirlo así, a todos los donantes. Excelente. Muchas gracias, Cristian. Entonces, Rainer, ¿puedes guiarnos a través de este trabajo? Quiero decir, ¿cuál fue la idea original? ¿Qué motivó a hacer este trabajo? Y tal vez un breve resumen sobre las tecnicalidades que has implementado. Gracias, Mohamed, por invitarme. En realidad fue una expedición de pesca. La idea era, la hipótesis inicial era que habría una enorme cantidad de presión sobre las células hematopoyéticas trasplantadas después de el trasplante ha tenido lugar. Cuando haces un trasplante, trasplantas quizás menos del 1% de las células madre del donante. Digamos que un donante tiene 100.000 células madre, estás poniendo 1.000 o incluso menos, y hipotetizamos que esta enorme presión con los años
llevaría a la expansión en los clones que estaban presentes en el donante, que estaban, digamos, asociados con malignidades mieloides, que estos se expandirían enormemente. Y esa fue la idea inicial. Y así, para hacer esto, tuve esta idea durante mucho tiempo, pero luego un ex compañero del Fred Hutch en la Universidad de Washington, Jesse E. Saul, fundó una empresa que desarrolló esta tecnología de secuenciación ultrasensible. Y la empresa se llama TwinStrand. Es una empresa local. Nos reunimos con ellos y dijimos, ¿qué tal? Sí, te damos estas muestras, ¿puedes ayudarnos? Y él dijo, claro. Así que reclutamos a una enfermera jubilada, Judy Campbell, que trabajó con nosotros durante 45 años. La trajimos de vuelta y le dijimos, Judy, ya sabes, todos estos viejos pacientes y sus donantes, ¿podrías hacernos un favor y llamarlos para pedirles que nos envíen muestras de sangre para estos estudios? Y Judy llamó a un total de 62 parejas de donantes y receptores, y todos nos enviaron muestras. Así que todavía tenemos muchas muestras sin probar que están siendo sometidas a más pruebas, y por ello decidimos publicar los datos de los primeros 16, de los cuales en 11 teníamos muestras pretrasplante de los donantes. Y esa es la esencia del artículo que acabas de resumir tan bellamente. En otras palabras, el artículo mostró que nuestra hipótesis realmente no se sostenía. No vimos un aumento en la tasa de mutación. Sí vimos mutaciones asociadas a malignidades mieloides, como señalaste, ya en el más joven de los donantes, que tenía 12 años. Ese clon fue trasplantado y no se expandió significativamente. Vimos, como todos saben, que con la edad de los donantes, el número de mutaciones aumentó a una tasa de aproximadamente 2% por año. Nuestro donante más viejo en el estudio tenía 84 años y observé la recuperación de las células sanguíneas después del trasplante y encontré que en el receptor, que era esta, creo, hija de 41 años, la recuperación hematopoyética fue la misma que si el donante tuviera 12 años. Así que parece que incluso un donante mayor es perfectamente capaz de donar células a un receptor más joven. Y a pesar de que este donante tenía múltiples mutaciones, no se expandieron preferentemente en el receptor. Así que creo que lo que sugiere este estudio, basado en estos pequeños números, es que se pueden usar donantes jóvenes y mayores para el trasplante, que no hay riesgo, al menos no un alto riesgo aparente, de expansión selectiva, si se quiere, de un clon anormal. Así que eso es, creo, en esencia lo que nos sorprendió. Actualmente, como dije, estamos ampliando las observaciones y también estamos observando cambios en los telómeros, junto con un laboratorio en Vancouver, Columbia Británica, el laboratorio de Peter Lansdorp. Y estamos observando cambios epigenéticos en pares de donante-receptor también, así como estudios inmunológicos con un laboratorio aquí en FADAG. Así que creo que nos da, al final, una impresión general de cómo un pequeño número de células trasplantadas realmente se desempeña a largo plazo en la restauración de la hematopoiesis. Gracias, Rainer. Muy claro. Y de hecho, esta es la belleza de todo lo que hacemos, porque realmente hacemos esta investigación porque no conocemos la respuesta. Y a veces la respuesta es totalmente opuesta a lo que hubiéramos esperado. Y creo que es un mensaje muy importante para los colegas más jóvenes en la audiencia, porque
Hoy en día escribes una propuesta y tendremos un seminario web sobre cómo escribir una propuesta y te piden en la propuesta que plantees una pregunta y que sepas la respuesta de antemano. De lo contrario, no obtendrás la subvención. Y este es un muy buen ejemplo de que la investigación por definición es impredecible. Así que antes de entrar en algunos detalles, Cristian, una pregunta sobre si en tu práctica actual al elegir donantes, ¿cómo te sientes seguro con la conclusión de Reiner y el artículo que dice, ¿por qué la recomendación es usar al donante más joven? Y creo que tuvimos una sesión educativa en la última reunión de ASH. Tuve el privilegio de estar allí y el consenso fue intenta con tu donante más joven. Y en realidad no parece eso. Es un motivo de preocupación. Obviamente la recomendación es no hacer pruebas para la hematopoiesis clonal y creo que es una buena noticia. Esto es tranquilizador aquí. ¿Cuáles son tus pensamientos al respecto? Doctor, bueno, sabes, hace algunos años, creo que fue en 2017 o 2016, publicamos un artículo en EBMT, como se llamaba la revista en ese momento, y analizamos, creo, 1500 o algo así, donantes de todas las edades, y planteamos la pregunta, ¿hay una diferencia en los donantes de alrededor de 60 años frente a aquellos menores de 60 años? Eran una especie de cuestión binaria, y analizamos la recuperación, el ritmo de recuperación de neutrófilos, de plaquetas. Examinamos la enfermedad injerto contra huésped aguda, la enfermedad injerto contra huésped crónica, tasas de recaída y mortalidad no relacionada con recaída, y no recuerdo qué más. Y lo que encontramos fue que todas estas cosas eran absolutamente comparables. No hubo una diferencia significativa. Nos centramos en este artículo en pacientes que recibían células madre de sangre periférica, pero también hicimos un análisis separado sobre médula ósea y los resultados fueron muy comparables. La única diferencia que encontramos fue que los donantes mayores movilizaron unas pocas células madre menos que los donantes más jóvenes, pero no afectó la recuperación hematopoyética, ni a nada más de lo que acabo de discutir. Así que la supervivencia general también fue muy comparable. Y entonces mi conclusión, basada en este número relativamente pequeño, y 1500 o 1600 o algo así, fue que, bueno, no importa cuántos años tenga el donante, si no hay otro donante disponible, un hermano mayor o un padre mayor idéntico a medias o un tío. Esa es mi conclusión. Actualmente estamos buscando actualizar la información porque el corte creo fue en 2015. Tuvimos seguimiento 2 años. Entiendo que sí hay diferencias con respecto a los análisis realizados por EBMT, creo. Hubo un artículo donde se decía que no hace diferencia. Otro artículo decía, bueno, sí hizo una diferencia. Así que creo que me gustaría revisar esto y lo estamos haciendo ahora mismo. Y mi sensación, básicamente fortalecida por el análisis en los recientes artículos de Science Sensational Medicine, es que no importa cuán viejo sea el donante, las células madre están allí en grandes cantidades. No las necesitan todas. Como podemos ver cuando hacemos un trasplante. Quiero decir, nuestro paciente más antiguo tiene ahora 53 años después del trasplante, con hematopoiesis perfectamente normal. Y eso se basa en un trasplante de tal vez 1000 células madre. Así que creo que todos los donantes están perfectamente bien. Esa es mi inclinación en este momento. Cristian. No, creo que los datos son muy tranquilizadores en términos de calidad de la hematopoiesis, incluso en donantes mayores, lo cual es un criterio, pero solo uno de los criterios cuando estás haciendo el trabajo para
identificar y seleccionar a tu donante. Así que, en cuanto a tu pregunta, Mohamed, en mi institución, decidimos que nosotros preferiríamos seleccionar donantes más jóvenes. Y de hecho, para todos esos donantes potenciales que tienen más de 65 años de edad, que personalmente creo que es muy joven, tendemos a no seleccionar a esos donantes, pero obviamente mire, esto es algo arbitrario al decidir este límite. Obviamente hay muchas otras razones que llevan a seleccionar a otro donante, incluyendo un donante más joven, y debido a que tenemos un programa sólido con trasplante de haplotipo no coincidente, es muy fácil acceder a los niños para la mayoría de los potenciales receptores. Pero nuevamente es muy reconfortante ver que siempre que se toma la decisión de seleccionar un donante mayor, las células madre están todavía muy aptas, incluso a una edad superior a los 80, o como se mostró en el primer paciente en esta serie. La otra cuestión importante es si deberíamos o no examinar la genética de los donantes para buscar sistemáticamente hematopoiesis clonal. No hacemos eso. Ha habido dos editoriales, pros y contras publicados hace unos años, creo, en el Journal of Clinical Oncology. No estoy absolutamente seguro, pero creo que fue allí. Por supuesto, uno argumentando a favor y el otro en contra. Así que no lo hacemos sistemáticamente en mi institución, pero muy a menudo ahora. Los hallazgos incidentales nos llevan a considerar mutaciones que descubrimos en los donantes y si deberíamos preferir un donante o traer una mutación o no. Realmente una pregunta difícil de responder. Una vez más, creo que los datos mostrados en este artículo demuestran que es bastante tranquilizador que, bueno, en primer lugar, probablemente todos tengamos mutaciones que se acumulan a un ritmo lento desde el momento en que nacemos, y dos, que no predice una leucemia completa en el receptor. Obviamente, creo que discutiremos eso. Hay un sesgo en este pequeño grupo de pacientes porque solo estamos observando a los sobrevivientes a largo plazo. Así que no nos da una conclusión robusta para aquellos pacientes que recaen temprano o desarrollan complicaciones bastante temprano después de los trasplantes. Pero dejaré que Rainer comente sobre este aspecto. Gracias, Cristian. Así que vamos a algunas preguntas que estamos recibiendo. Y una pregunta, Rainer, que podrías querer abordar es que entre los 16 donantes, 14, la mayoría, de hecho, usaste médula ósea tradicional, médula ósea no manipulada. Solo 2, creo, probablemente los más recientes, tenían sangre periférica. ¿Sientes que la fuente, ya sea médula ósea no manipulada o GCSF, la hematode XL movilizada, va a jugar un papel o puede impactar estos resultados? Bueno, realmente no veo ninguna razón para creer que hay una diferencia entre esas dos modalidades. Ciertamente, no hemos analizado eso porque todos los primeros trasplantes en todo el mundo eran de médula ósea, ¿verdad? Y fue solo a finales de los años 1980. No hace tanto tiempo que se introdujeron las células madre perforadas y se convirtieron en la modalidad preferida de trasplante. Pero personalmente no creo que haya una diferencia. Muchas gracias. Entonces, la otra pregunta, Cristiano. Mi mejor suposición personal es que no vemos estas diferencias, porque es en realidad asumiendo una malignidad leve, aparecerá en algún momento en realidad, no es un proceso de un solo golpe. Así que necesitamos
múltiples golpes y tener una mutación no es suficiente para inducir cualquier malignidad. Así que eso me lleva a la pregunta y de nuevo se relaciona con el hecho de que estos son los más antiguos pacientes trasplantados, donde diría yo el régimen de acondicionamiento era relativamente homogéneo. Busi, Sitbi, la profilaxis de GVHD también estaba bastante bien estandarizada, lo cual diría yo ya no es el caso hoy en día donde tenemos una gran variedad. ¿Cree que estos diferentes factores que se deben a que las células madre infundidas estarán en este entorno pueden influir negativamente en estos resultados? Así que es solo pura especulación. No creo que los regímenes de acondicionamiento deban afectar lo que se observa más adelante, porque se realizan cuando se lleva a cabo el trasplante y las células madre no se ven afectadas. Donde sí veo una posibilidad es en el uso más reciente y frecuente de citoxina post-trasplante en los días 3 y 4. Ese efecto es en este punto aún desconocido, aunque personalmente no creo que la ciclofosfamida tenga mucho efecto en cánceres secundarios, por ejemplo. Nosotros no hace mucho publicamos un artículo sobre varios cientos de pacientes con anemia aplásica acondicionados con ciclofosfamida y realmente no pudimos ver ninguna incidencia aumentada de tumores secundarios aparte de estos, cánceres de piel y orales no melanoma asociados con ESH crónica. Así que no lo sé. Esa pregunta no tiene respuesta y debería ser investigada. Si el citotoxina post-trasplante dado brevemente después del trasplante deja una marca en las células madre. Esa es la única que puedo ver para tener el posible efecto. Cristian. No, estoy completamente de acuerdo. Una de las preguntas que tenía era, hay una serie de publicaciones que sugieren que el microambiente de la médula ósea puede estar realmente dañado. En los receptores de trasplantes, no solo por el régimen de acondicionamiento, sino también por la enfermedad subyacente, así como por tratamientos previos. Y así nuevamente el injerto es, diría, un fenómeno dual, donde la calidad de las células madre juega un papel y posiblemente el microambiente de la médula ósea también juega un papel, pero nuevamente los datos en este documento son bastante tranquilizadores. Si los tratamientos modernos, los regímenes de acondicionamiento modernos, dañarían de manera diferente el microambiente, sigue siendo una pregunta abierta. ¿Eso necesitaría estudiar más pacientes del periodo más reciente? Donde podría ver. Y estos necesitan ser estudiados. El uso actual, incipiente, de la terapia génica en pacientes con enfermedad de células falciformes y talasemia mayor, donde los pacientes son acondicionados con un régimen basado en Busulfán, por ejemplo. Ahí es donde puedo ver quizás, ha pasado mucho tiempo, desarrollo de tumores hematopoyéticos, dado el hecho de que hay células madre sobrevivientes que han estado expuestas al busulfán. Así que ese es el lugar, creo, donde definitivamente se indican más estudios. Así que gracias a ambos. Y creo que esto es fascinante en realidad. Tenemos una pregunta aquí de un seguidor leal de la academia, el doctor Doreen Mohammed, y ella está haciendo una pregunta interesante porque usualmente evitamos este tipo de donante, pero ella está preguntando sobre si tenemos un donante con un historial de un tumor sólido y tal vez cáncer de mama en remisión desde hace 7 u 8 años.
Oh, ¿seleccionarías basándote en estos resultados tranquilizadores este tipo de donante o es una historia diferente? Bueno, dijiste 7 u 8 años en remisión. Sí, Creo que lo haría y lo que hacemos es hablar con nuestros especialistas en cáncer de mama, quienes nos darían las probabilidades. Y si no hay otro donante disponible, y las probabilidades son bastante buenas, y el paciente tiene una enfermedad que necesita un trasplante, entonces procederíamos con el trasplante definitivamente. Pero creo que es una cuestión de sopesar las posibilidades de trasplantar cáncer de mama metastásico en la médula. Creo que hubo un caso hace años en la Universidad de Innsbruck donde sucedió algo así. De hecho, y el paciente finalmente sucumbió al cáncer de mama que fue trasplantado. Así que creo que es una cuestión de sopesar la necesidad del trasplante si no hay otra alternativa y si no hay otro donante, y si las estadísticas son razonablemente buenas de que el paciente, el donante, está en remisión completa, entonces procederíamos a usar tal donante. Pero, idealmente, te gustaría evitar eso. entonces, Cristian, bueno, quiero decir, en nuestra práctica normalmente evitaríamos inmediatamente y ni siquiera, ya sabes, haríamos la tipificación HLA. Si nos dicen que este o aquel paciente, posible donante, tiene un historial de cualquier tipo de malignidad, incluso recientemente creo que un historial de MGUS, gamapatía monoclonal de significado desconocido, lo evitaríamos. ¿Y cuál es la situación actual, Cristian? Desde un punto de vista legal en Francia y en otros países europeos, porque mi mejor suposición es que no se nos permite aceptar a estos donantes con un historial de cáncer, ya sea en remisión, curado o no. Puedo confirmar que desde un punto de vista puramente regulatorio, la mayoría de los países europeos contraindican a los donantes con un historial previo de tumores solitarios, tumores, malignidades sólidas, con algunas excepciones como el cáncer de piel de células basales o lesiones premalignas del útero, pero con esas pocas excepciones contraindicaríamos. Pero al igual que Reiner, creo que esta es una perspectiva regulatoria y en la vida real podríamos equilibrar los riesgos para el donante y el receptor. En nuestras sociedades modernas muy a menudo no consideramos el riesgo de no hacer algo, de no proporcionar un trasplante, la oportunidad de recibir un trasplante, lo cual también conlleva un riesgo. Muy a menudo descalificamos a donantes que tienen, por ejemplo, enfermedades autoinmunes que están extintas durante años, excepto que si miras los anticuerpos, aún puedes encontrar anticuerpos. Personalmente, si yo fuera el paciente, creo que el intercambio, ya sabes, curarme de leucemia aguda contra la posibilidad de contraer tiroiditis, aceptaría el riesgo de enfermedad. Enfermedad. Reiner, ¿cuál es la situación en los EU? ¿Tienen estas reglas, leyes, problemas legales? ¿O puedes, eh? Dependiendo de la evaluación médica, puedes aceptar un donante con un historial de MEGEUS o cáncer de colon o de mama como curado? Bueno, nuevamente, el Megeus no lo trasplantaríamos. Bien, interesante. Si hay un historial de cáncer de colon hace 10 años y nuevamente, depende de el paciente. Si el paciente tiene una enfermedad que es de otro modo incurable y si no hay otro donante
Entonces creo que lleva a una discusión intensa. Eso, la posibilidad es que un donante que tuvo cáncer de colon hace 10 años y ha estado en remisión, eso sería utilizado. Es una discusión muy delicada y larga que ya puedo ver ocurriendo en nuestra conferencia de atención al paciente. Así que creo que es una posibilidad distinta que todos los involucrados estén muy claros sobre la situación. Una posibilidad distinta de que tal donante lo sea. Excelente. Muchas gracias. Tenemos una pregunta que creo, aunque creo que la sangre de cordón umbilical ya no es la fuente más utilizada de células madre. Así que tenemos una pregunta sobre si usted cree, basándose en los resultados, porque podría encontrar algunas mutaciones en el paciente más joven. Bueno, en realidad la afirmación de que la sangre de cordón es la más segura puede no ser totalmente cierta porque también puede tener estas mutaciones en la sangre de cordón y eso me recuerda. Creo que hace unos años, olvidé el artículo, hubo una presentación en ASH donde pudieron encontrar la mutación en pacientes que tenían neoplasia mieloproliferativa. En la sangre de cordón original al nacer, hubo uno o dos casos, no lo sé. ¿Cuáles son tus pensamientos sobre esto, Rainer? Sí, de hecho, hemos visto aquí el desarrollo de LMA después del trasplante de sangre de cordón en uno de nuestros receptores. Y por eso creo que la sangre de cordón no es necesariamente la más segura, porque presumiblemente las mutaciones ya existen a una edad tan temprana. Quiero decir, entonces tú sabes en general la recurrencia o el desarrollo de malignidades hematopoyéticas en las células del donante es un evento relativamente raro. Creo que se estima que es uno en 100.000, o olvida eso. Es un evento muy, muy raro y probablemente esté relacionado con el hecho de que ocasionalmente una de las mutaciones que ha sido trasplantada se expone nuevamente y, bingo, tienes el desarrollo de una malignidad en la rodilla. Tenemos una paciente que fue trasplantada hace 28 años por un linfoma maligno muy avanzado. Linfoma, y ella tenía un donante, recibió TBI lateral, tenía un donante que no se movilizó. Y así que llevamos al donante a la sala de operaciones, extrajimos médula y realizamos el trasplante. Y cuando miramos la médula del donante, el 35% de las células eran 20 Cook menos. La paciente se recuperó con 35% 20 Q menos y está bien ahora. Desde hace 3 semanas, hematopoiesis normal, pero alrededor del 80% de células 20 Q menos, incluyendo linfocitos. Curiosamente, el donante desarrolló hace unos años carcinoma de tiroides. Fue tratado, además de lo que sea, con irradiación local. Desarrolló SSMD, LMA y murió. Así que un extremo sólido. Con la irradiación convirtió el 23 en una enfermedad maligna. Gracias. La teoría de múltiples golpes para inducir cáncer. Así que, entonces, ¿por qué? Una última pregunta para ambos, en realidad. Así que, para ti, Cristian, después de este trabajo, ¿qué tipo de preguntas te encantaría que se hicieran? ¿Y dónde estamos perdiendo algunas respuestas, algunos datos en este tema, en este campo? Y para ti, Reiner, la pregunta es, ¿qué sigue? Porque mencionaste que ahora tienes una serie más grande de 62 pares, entonces, ¿cuál sería el siguiente paso
Bueno, como mencioné, ahora tenemos 62 muestras de pares donante-receptor. Estamos buscando envejecimiento, cambios epigenéticos, comparación. De nuevo, una expedición de pesca. No sé qué va a salir de esto con un laboratorio en la Universidad de Washington. Estamos observando la recuperación de células B y T en estos sobrevivientes a largo plazo y los donantes. Con otro laboratorio aquí en Greenwich, hemos estado observando y actualmente estamos analizando los cambios en los telómeros con el laboratorio de Peter Lansdorf en Vancouver, BC. Y así, esas son las cosas. De nuevo, grandes expediciones de pesca. Las hipótesis detrás de esto son, bueno, hay diferencias, pero no sabemos cuáles son las diferencias. Y es un conjunto de estudios puramente descriptivos que estamos haciendo actualmente. No tendrán ningún, creo, efecto en la tecnología de transporte futuro, pero podrían darnos información tranquilizadora. Excelente, gracias. Cristian, Sí, creo que esperaría leer más sobre la descripción de estos pares de receptores, de donantes mayores. Especialmente estoy interesado en el sesgo que ocurre mientras las personas envejecen con sus células inmunitarias siendo producidas de manera menos efectiva y siendo menos funcionales. ¿Tiene eso una consecuencia en el contexto del trasplante? Y mirando desde una perspectiva más práctica, estoy realmente interesado en comprender y definir mejor si y cómo podemos usar la gran cantidad de información genética que estará llegando, tanto en relación con los donantes como con los receptores, y si esto tiene algún uso, algún impacto en el contexto del trasplante. Creo que necesitamos definir práctico y útiles, tal vez, y simplemente dejar esto de lado, o tal vez integrar parte de esta información en nuestra decisión. Árboles. maravilloso. Muchas gracias. Creo que tenemos que concluir este primer club de revistas del eCash del año 2025. Y me gustaría expresar mi gratitud a ambos y a todos, los colegas y amigos que se unieron a nosotros hoy y nuevamente. Insistiría en un agradecimiento especial y profundo al doctor Rainer, porque doctor Stobb, sus contribuciones innovadoras a la trasplantación y la hematología en general han transformado realmente innumerables vidas. Y su perspicacia hoy ha sido nada menos que inspiradora. Así que todos nosotros en el IAC apreciamos profundamente su disposición a compartir su experiencia, su sabiduría y participar con nosotros en esta reflexión y guiarnos con su perspectiva invaluable. Gracias, Cristian. A todos los participantes, gracias por su entusiasmo, las preguntas que invitan a la reflexión y el compromiso global de expandir los límites del conocimiento. Así que llevemos la energía y las ideas de hoy hacia adelante. Y gracias de nuevo. Y espero con interés verlos a todos en nuestra próxima sesión. Y esto será mañana, de hecho, donde tendremos un post-ASH dedicado a la LLC, leucemia linfocítica crónica. Muchas gracias. Cuídense. Gracias, Rainer. Gracias, Mohamed. Y todo lo mejor. Cuídense. Gracias. Igualmente. Adiós.